Saludo para todos nuestros amigos que nos acompañan nuevamente en este que es el Día del Señor. Gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga. Ha sido un verdadero gusto darnos cuenta de la gente que nos escucha, de los comentarios que nos envían. Que Dios los bendiga. Recuerde, siempre estamos los domingos compartiendo la palabra de Dios y también acompáñenos el día miércoles a escuchar nuestro estudio, nuestro devocional, nuestro consejo basado en el libro de los Proverbios. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Si está usted aquí en Canadá, en cualquier ciudad que nos escuche, Dios le bendiga. Es un gran gusto que nos acompañe allá en México, en Guatemala, en El Salvador, a todos nuestros amigos y familiares. Bendiciones, que el Señor les bendiga y los proteja. Y gracias por estarnos acompañando. Gracias por escuchar los mensajes y gracias por sus comentarios. Esperamos que podamos seguir siempre hacia adelante a través de este medio y seguir compartiendo y que usted nos acompañe. Recuérdelo, envíenos sus comentarios, envíenos sus peticiones de oración para estar intercediendo por ustedes, para pedirle a Dios que derrame sus bendiciones sobre usted, sobre su vida y sobre la vida de sus familias. Muchas gracias. Vamos a continuar escuchando y leyendo la palabra de Dios. Hemos hablado por las últimas semanas acerca de temas relacionados a la palabra de Dios. Y queremos continuar un día más. Este domingo queremos compartir algo con ustedes. Abre tu corazón y también abre tu Biblia. Ten una Biblia a la mano y síguenos con la lectura. Comprueba las cosas que estamos compartiendo contigo que vienen de la palabra de Dios. Te invitamos en este día, libro de Santiago en tu Biblia, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 19 al versículo 24. Acompáñanos, síguenos, bendiciones para todos y que el Señor bendiga su palabra. Dice así la Escritura, le hemos titulado Hacedores de la Palabra, y así dice aquí en el libro de Santiago. Dice Santiago capítulo 1 versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Que el Señor bendiga su palabra. Hacedores, y eso vamos a estar meditando en este día, pero vamos a ir paso por paso con estos versículos hasta llegar a la clave, hasta llegar al versículo clave importante, que es lo que queremos que llegue a tu corazón a través del Espíritu Santo, que Dios hable a tu vida, que Dios hable a nuestros corazones y que poco a poco nuestra vida se vaya transformando, cambiando, vayamos dando los frutos dignos de arrepentimiento y que podamos ser un testimonio vivo de que conocemos y creemos en Dios y en su palabra. Pero la pregunta que nos surge para poder iniciar nuestro tema de este día es ¿qué es lo que yo hago con toda esta información que recibo, con el mensaje que compartimos contigo en este día, con los mensajes que hemos compartido anteriormente, domingos y miércoles, con todos los mensajes o devocionales o estudios que tú constantemente estás escuchando o estás participando durante la semana? A través de este medio tenemos la oportunidad de escoger. Podemos escoger la iglesia, el predicador, el estudio que nosotros querramos. Hay miles de oportunidades para nosotros y de recursos para nosotros para estar escuchando y para estar leyendo y para estar meditando. Pero ¿qué hago con toda esa información que recibo y en la cual estoy participando? Este es el día domingo en que nosotros, los hijos de Dios, venimos a la presencia de Dios. Claro, no hay iglesias ahorita, pero a través de este medio venimos a escuchar la palabra de Dios. Y si Dios lo permite, estaremos el siguiente domingo y el siguiente domingo hasta que Dios decida que sea diferente y ya podamos regresar a nuestras iglesias y congregarnos y seguir escuchando la palabra de Dios. Pero ¿qué hago con toda esa información? ¿Qué hago con toda esa enseñanza?
Cuando leo la palabra de Dios y memorizo y leo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y termino de leer la Biblia y hay programas, ¿verdad?, que te enseñan cómo estudiar o cómo leer más que estudiar la Biblia en un año. No hay prisa, pero constantemente leemos y leemos y leemos. Entonces estamos consumiendo, estamos absorbiendo una gran cantidad de información y de enseñanza. ¿Qué hago con todo eso? Y vamos a ir viendo lo que los versículos nos dicen. Vamos a llegar a la palabra clave, aquí el punto clave, la enseñanza clave en este día para entender y para poner en acción qué es lo que hago con toda esa información. Pero vamos paso por paso para ir meditando, ir aprendiendo y llegar al momento clave. Dice el versículo 19, dice el escritor Santiago, dice, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto, primeramente, ¿para qué? Para oír. Ahora, cuando dice todo hombre, no se está refiriendo solamente a nosotros como hombre, al género masculino. No, es el género como ser humano en general, hombres y mujeres. ¿Sí? Y nos dice, todo hombre sea pronto para oír primeramente. Ahora, ¿para oír qué? La palabra de Dios. Para estar escuchando la palabra de Dios, pero nos dice, sé pronto, que tengas ese anhelo, que tengas ese deseo, que tengas ese gusto, esa necesidad, ese interés de escuchar la palabra de Dios. Cuando alguien te invita y te dice, va a haber palabra de Dios, van a predicar la palabra de Dios, viene un predicador a la iglesia o vamos a escuchar a través del internet, aquí en Facebook, en YouTube, en cualquiera que sean los medios, y están los predicadores y hay la oportunidad, pero que lo más importante, dice el escritor, que haya ese deseo, que esté pronto, que esté necesitado, que tenga esa necesidad, ese gusto de poder escuchar algo que va a bendecir y que va a ayudar a tu vida personal y a la vida de tu familia, ser pronto. Lo mencionábamos durante el miércoles, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que nosotros estamos escuchando? Y escuchamos tantas cosas que no nos edifican. Estamos pronto para poder escuchar videos o para poder escuchar música o para poder escuchar todo aquello que nos ponen en los medios y que la gran mayoría de las cosas no te benefician y no te edifican en nada. Solamente es un entretenimiento, una diversión. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Y aquí dice, seamos pronto para oír. En el capítulo que leímos el miércoles en el libro de los Proverbios, capítulo 2, excelencia de la sabiduría, quizá alguno de ustedes lo recordará, y leímos un versículo que decía, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, es decir, pronto tú haces que tu oído, que tú pongas atención, que tú busques de esa palabra, de esa sabiduría. A eso se refiere con prontos para oír la palabra de Dios. Estar atento, que yo indique, que yo guíe, que yo dirija mi oído, estar escuchando algo que me beneficia, que me edifica, que me ayuda a mi vida, no solamente espiritual, pero a mi vida moral, a mi vida social, a mi vida familiar. Me ayuda en todos los aspectos. No hay nada malo de la palabra de Dios. Al contrario, absolutamente todo es bueno. Pero que haya ese gusto y esa necesidad. Hay una historia en la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 2, donde dice que el Señor Jesucristo llegó a una ciudad que se llamaba Capernaum. Llegó a la ciudad y después de algunos días se dice que entró en una casa y se oyó, dice los versículos, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 1 y 2 narra esa historia de un milagro que le iba a hacer el Señor a un paralítico. Y dice que se oyó que el Señor Jesucristo estaba en la casa, o sea, se oyó en la ciudad, se oyó en el pueblo, se oyó en Capernaum, que ahí estaba el Señor Jesucristo. Y dice que inmediatamente la gente fue a la casa. Estaban prontos, tenían el deseo, tenían la necesidad, querían escuchar y ver al Señor Jesucristo. Dice pronto, inmediatamente, cuando oyeron que Él estaba ahí, fueron a la casa. Y dice la historia que la casa se llenó. Y dice la historia que la casa estaba llena de gente y que fuera de la casa había gente. Y el Señor les predicaba la palabra. Entonces, había esa necesidad, había ese deseo y esperamos y deseamos que lo mismo sea en tu vida, que estés pronto para escuchar la palabra de Dios, que sea una necesidad, que vayas adquiriendo esa sabiduría.
En el transcurso del tiempo, el Espíritu Santo es el que va a empezar a trabajar en tu vida, porque el Espíritu Santo es el encargado de enseñar, Él es el encargado de convencer, de redarguir. Yo no tengo esos poderes para hacerlo. Yo entiendo perfectamente que a través de este medio, allá en tu país o en tu iglesia, hay líderes, hay pastores que hablan mejor que yo, enseñan mejor que yo, predican mejor que yo, tienen un vocabulario mejor que el mío, son muy elocuentes. La palabra nos narra de un hombre que se llamaba Apolos. Y dice que era poderoso en la palabra de Dios, un hombre elocuente, que cuando hablaba la gente ponía atención. Y quizá tú estás oyendo eso, ¡qué bueno! Pero que haya la necesidad de que vas a oír ese predicador famoso que habla muy bonito. Si al terminar el estudio, al terminar la predicación, al terminar tu admiración, lo único que dices, ¡ay, qué bonito predica, qué bonito habla, qué bonito enseña! No sirvió. No importa qué famoso sea, no importa qué bonito hable. Cuando termine el estudio y digas, Dios me habló. Eso va a ser la diferencia. ¿Por qué? Porque estabas pronto a oír a Dios a través de este predicador y no ir a admirar al predicador que habla muy bonito. No hay ese interés, mi hermano, de tener seguidores y miles de personas que nos sigan y nos escuchen. Lo importante es 1, 2, 3 que estén ahí del otro lado escuchando con necesidad, con deseo de que Dios hable a tu vida. No estar admirando pastores o líderes que hablan muy bonito. Yo también escucho y por supuesto respeto a nuestro pastor, a nuestro líder que explica y enseña muy bien. Pero el punto y la importancia para mí es poner atención a ver si Dios está dirigiendo a mi vida. ¿Qué me quiere decir? Quiero estar pronto. Quiero dirigir mi oído, que esté atento a esa sabiduría. Pronto. Para un poco de escuchar cosas que no te edifican y escucha la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Es lo que nos dice. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, con esa necesidad de escuchar la palabra de Dios. No a hombres, no a líderes que hablen bonito. Dios hablando a través de ellos y dando un mensaje a tu vida. Y dejando que el Espíritu Santo sea el que trabaje en nuestro corazón y sea el que nos enseñe y sea el que me convenza y sea el que me redarguya. El Espíritu Santo, no un pastor, no un predicador. Dios a través del poder del Espíritu Santo, usando un predicador, usando la palabra de Dios. A final de cuentas, es el Espíritu Santo el que hace la obra. Pero no solamente dice así, continúa y dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Una de las cosas importantes que oigo, pero también debo de controlar mi boca, debo de ser cuidadoso, cauteloso, debo de ser prudente con las cosas que hablo. No me quiero enfocar en este día. El libro de Santiago nos habla, ¿verdad? Aquí mismo tiene un pasaje que nos habla acerca de la lengua, de cuánto daño puede causar la lengua, pero no me quiero enfocar en ese día, en esa situación, en ese aspecto, en esa enseñanza. Ya lo buscaremos en otra oportunidad. Mi consejo en esta oportunidad sería más bien en el aspecto espiritual. Mucho cuidado. Ser cauteloso, ser prudente con lo que hablamos, especialmente en el área espiritual. La palabra de Dios no es para contención. La palabra de Dios no es para atacarnos y estarnos peleando. La palabra de Dios es para bendecirnos, para edificarnos, para enseñarnos, para hablarnos del plan que Dios tiene para nuestra vida, pero no para estar contendiendo. Me llegan videos, ¿verdad?, donde encontramos que el pastor de la iglesia no sé cuál está atacando a un líder de otra iglesia y después viceversa, aquel líder lo ataca. La Biblia no me enseña eso a mí. Yo no voy a perder el tiempo utilizando este medio para ponerme a atacar doctrinas o pastores o líderes o religiones o costumbres. Yo te voy a hablar de la palabra de Dios. Tratar de ser cauteloso, tratar de ser prudente. Los minutos que tenemos, utilizarlos para hablarte de Dios, para hablarte de su palabra, para hablarte de sus promesas, para hablarte de la esperanza que hay en Él y solo en Él a través de Jesucristo, de un solo camino, una sola verdad, un solo bautismo, un solo Señor, una sola muerte, una sola resurrección, una sola esperanza bienaventurada que hay en Él. Quiero utilizar mi tiempo para hablar de eso, no para poner a pelearme con otros líderes. Absolutamente todos, tarde o temprano, nos vamos a presentar.
delante de Dios y le vamos a dar cuenta de nuestra vida, de nuestro ministerio, de nuestros actos, de nuestro trabajo como padre, como esposos, como cristianos, como hijos, especialmente como cristiano. Y le vamos a dar cuentas a Dios, le vamos a enfrentar ante Dios y le vamos a rendir esas cuentas y se van a abrir los libros y se va a preguntar si está mi nombre escrito en ese libro de la vida. Quiero pasar tiempo hablándote de eso, no de ponerme a pelear quién está bien y quién está mal. Por supuesto que voy a defender mi fe si es necesario. Tengo convicción y tengo seguridad que estoy parado sobre la roca que es Cristo y mi fe está basada en ese cimiento. La palabra de Dios me dice que yo esté preparado para presentar defensa con mansedumbre, es decir, con cautela, con prudencia, poder defender mi fe cuando sea necesario, pero no que utilice esta espada para estar atacando. Utilizo esta espada para que entre y penetre en tu corazón y te redarguya y llegue hasta los tuétanos y hasta los ligamentos y hasta todo el rincón más oscuro y profundo de tu vida y que la palabra haga la obra que Dios a través del Espíritu. Pero debemos de tener cuidado. Dice, sea tardo para hablar. Vamos a utilicemos este medio para bendecir, para hablarte de la esperanza que hay en Dios. Es importante. Pronto para oír. Entre más oigo, mi fe se fortalece. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Me fortalezco espiritualmente oyendo, pero tardo para hablar. No vamos a atacar, no vamos a pelear. Esto es para edificarnos, para ayudarnos, para enseñarnos, para dirigirnos hacia Dios. Tardo para hablar, tardo para airarse. Nos enojamos muchas veces cuando alguien nos comparte la palabra de Dios y yo vengo con la palabra y te empiezo a hablar de la palabra, a algunos no les gusta. He sido muy respetuoso. Eso se lo digo especialmente a todos nuestros amigos y a todos aquellos que nos puedan escuchar. He tratado de ser respetuoso. Durante 11 años en este ministerio hemos predicado una gran cantidad de veces a cientos de trabajadores. Y una de las razones que me dan la oportunidad de que les comparte la palabra de Dios es que los he respetado. No necesariamente estoy de acuerdo, pero los he respetado. Nunca los he criticado, nunca los he juzgado. Y hay mucha gente que en el momento en que hablamos de la palabra de Dios, que abramos este libro, que te compartimos acerca del perdón, del arrepentimiento, que hablamos del pecado, de la necesidad de recibir a Jesucristo, que es un solo camino y que es una sola verdad, la gente se enoja. La gente nos maltrata, la gente nos humilla, la gente habla mal de nosotros, los cristianos de las iglesias, que somos una gran cantidad de hipócritas, que somos falsos. Somos hipócritas y seremos falsos y somos pecadores. Y sabes una cosa, lo reconocemos. Pues la gente se enoja. Dice, entonces tardo también para la ira. Deja que Dios hable. Da una oportunidad de escuchar que es Dios, no soy yo. Una vez más, ve a la Escritura. Por eso te invitamos cuando compartimos, cuando predicamos, abre la Biblia, toma tu propia Biblia y ve siguiendo lo que dice la Escritura. Pídele a Dios sabiduría. Ora antes de leerla y dile, Dios, háblame. Tú convénceme. Tú hazme ver si estoy bien o estoy mal en mi fe. Pero no te enojes. Dice, tardo para airarse. Y el versículo siguiente dice así, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando estamos enojados, ¿cómo va a trabajar Dios en ese corazón? Si estoy enojado, estoy rechazando la palabra, me enojo, cierro la puerta totalmente porque no quiero escuchar algo que puede ser contrario a lo que yo he creído. A final de cuentas, te repito, esto se trata entre tú y Dios. Y debemos de tener, y ya vamos a llegar un poquito más de mansedumbre para poder recibir la palabra de Dios. Pronto para oír, tardo para hablar, mucho cuidado, prudencia, no vamos a atacar. Vamos a hablar cosas que bendiga. De estos labios no pueden salir maldición y bendición. Algo que te bendiga, no para atacar.
una enseñanza que llegue hasta tu corazón, las verdades y las promesas bíblicas. Tardo para la ira, para enojarnos. Nos enojamos con otras denominaciones, con otras doctrinas, porque no son iguales que nosotros, porque no creen como nosotros creemos. Que murió en la cruz fue Jesucristo, no una doctrina, no una religión, no tu pastor, no un líder. Jesús entregó su vida en esa cruz del Calvario. ¿Por qué te enojas con las denominaciones? Es Dios el que habla a tu corazón, es el Dios que nos dice que estamos equivocados. ¿Por qué nos enojamos con la Biblia? Y ahí no puede obrar Dios, dice la Escritura. No puede trabajar Dios en ese corazón con ira, airado, enojado, defensivo, rechazando. Versículo 21, continuamos y dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Fíjate muy bien cómo es que es un proceso hasta llegar al versículo clave. Dice, por lo cual, desechando. Es decir, que yo tengo que reconocer que hay algo mal en mi vida y lo tengo que desechar. Tengo que confesarlo, tengo que arrepentirme, tengo que cambiar, tengo que pedirle ponerme a cuentas con Dios y pedir por ese perdón arrepentido. El libro de los Hebreos nos dice que nos despojemos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero exactamente lo que te estoy hablando, ¿verdad? Lo que mencionaba en el versículo anterior, cuando nos hablan de esto, ¿qué sucede? Nos airamos. Cuando nos dicen que hay pecado en nuestra vida, nos enojamos y ya no trabaja Dios. ¿Por qué? Porque consideramos que no hacemos nada malo. Absolutamente todos hemos pecado. La Biblia lo dice. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno solo bueno, no hay uno solo justo. Leímos ya en la palabra de Dios los pasados domingos o miércoles. Pero cuando nos hablan de esto, el versículo lo dice, por lo cual desechando. Hebreos dice, despojándonos del peso y del pecado que nos asedia. Y de la abundancia de malicia de la que tenemos, de la que vivimos y de la que nos rodea. Yo necesito arrepentirme, necesito confesar, necesito reconocer esa necesidad de perdón y de confesión. No nos gusta que nos hablen de pecado, porque todos lo hacemos, todos vivimos así, no es tan malo, no es tan malo. Todos nos justificamos con nuestra propia justicia y nos queremos justificar delante de la gente. Justifícate delante de Dios, a Él dile que no tienes nada malo, a Él dile que no tienes ningún pecado. La Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Tardo para enojarte, recibe la verdad, recibe y reconozcamos que todos, absolutamente todos, incluyendo mi persona, somos pecadores con esa necesidad de ser redimidos, de ser rescatados, de ser perdonados, de ser limpiados, de ser transformados y todo con el poder de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, donde dice que Él llevó toda nuestra maldad. Él y solamente Él. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice entonces sí, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, recibir la actitud con la que voy a recibir, cuando ya me puedo deshacer de esa inmundicia, cuando vengo honestamente y sinceramente ante Dios y arrepentido y confieso y reconozco la necesidad de ese perdón y reconozco que mi vida tiene que cambiar, entonces recibo con mansedumbre, con humildad, con sencillez, recibo esa palabra que te estamos compartiendo. ¿Cuál es la actitud cuando estás escuchando la palabra de Dios? Cuando alguien te predica, cuando crees que es un ataque de un predicador, de un pastor hacia tu vida. No es eso, es Dios a través del Espíritu Santo hablando a tu corazón, haciéndote reconocer la necesidad que tienes de ponerte en cuentas con Dios. Y necesitas esa actitud de mansedumbre.
ser humilde, ser sencillo, reconocer que verdaderamente necesitas de Dios y necesitas grandemente de Dios y ese perdón. Con mansedumbre, la palabra implantada, hablamos, predicamos, enseñamos el domingo anterior acerca de quién, de la parábola del sembrador, acerca de esa semilla que se tiró en diferentes terrenos, cayó en diferentes terrenos, y aquí nos dice, recíbela con mansedumbre. Esa palabra que tratamos de plantar en los corazones, que dé esa semilla de la palabra de Dios que queremos que dé un fruto, que crezca, que se reproduzca, que dé fruto a 30, 60, a 100. Pero la forma en que la recibes va a ser el resultado del fruto que vamos a ver en nuestra vida. Y dice que es una palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. En sí el libro, así como Biblia, no puede hacer nada. La Biblia así como libro no es la que me va a salvar. Lo leímos ya en alguno de los estudios, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo le decía a los religiosos, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna, pero no, ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, esa gente escudriñaba con el único propósito de encontrar aquí, de cumplir los requisitos, de cumplir por obras, y les decía, no, estás equivocado, estás buscando y estás escudriñando con las razones y los motivos equivocados. Ellas dan testimonio de mí. Esta palabra implantada en tu corazón no te va a salvar, lo que te va a guiar es al Salvador, te va a guiar al camino correcto, te va a guiar al arrepentimiento, te va a guiar a la confesión de pecados, a poder confesar nuestra maldad, a poderme arrepentir y poder reconocer que existe un Señor y un Salvador que murió en la cruz por mí. A eso me va a guiar la palabra de Dios, me va a guiar a decirme que hay vida eterna. Jesucristo resucitó y dice la palabra de Dios, el Señor lo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A eso te guía la palabra conforme la recibo, conforme estoy pronto para escucharla, para atenderla, para recibirla con mansedumbre. Me deshago de todo, la recibo y la palabra me guía al mensaje de salvación, al mensaje eterno. Recuérdalo, que absolutamente todo pasará y ¿qué es lo que va a permanecer? La palabra de Dios, que es implantada en tu corazón y que te puede guiar al camino para encontrar la salvación que es a través de Jesucristo, encontrar al Salvador. ¿Por qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Para perdonarnos, para limpiarnos y para salvarnos. Y a eso te va guiando la Escritura. Y llegamos al versículo 22, el versículo clave, la enseñanza clave. Porque después de todo lo que hemos venido hablando y de la pregunta que te hicimos, ¿qué hago absolutamente con todo esto que me enseñan, me predican, que leo? ¿Qué es lo que hago? Y dice el versículo 22, después de todo lo que hemos hablado, predicado y compartido contigo, dice el 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, ser hacedores de la palabra de Dios. Este es un libro práctico, nos está hablando acerca de practicar, de vivir, de dar fruto, nos está hablando de un testimonio vivo. Mi vida tiene que ser un testimonio vivo, la gente tiene que ver a través de cómo vivo que soy un seguidor de Dios, que creo en Dios, que soy cristiano. Pero es mi vida práctica. Decimos, mi vida es un libro abierto, sí, pero queremos un libro abierto que sea vivo, eficaz, práctico, en el diario vivir. Dios es un Dios vivo, no está muerto, es un Dios vivo que ha venido actuando y actuando por miles y miles y miles de años y seguirá actuando. Y este es un libro que nos demanda, ¿qué? Acción. Tú puedes leer un libro de historia y te va a llenar de información, pero no te dice que salgas a la calle con las armas y empieces la revolución, nada más te está dando la información. Lees un libro de cocina y te da las recetas, pero no te está diciendo, no te está mandando a cocinar, te está dando la información de la receta, de los pasos. Pero este libro, cuando tú lo lees, este libro sí me está mandando a actuar, a vivir, a ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidor, porque me estoy engañando a mí mismo. Es como el aspecto físico, ¿no es cierto? Estoy comiendo y comiendo y comiendo, pero no hago buena digestión, no hago nada de ejercicio, no me controlo. ¿Y qué es lo que sucede? Empiezo a subir de peso, empiezo a subir.
hasta que me ponen en dieta, hasta que me mandan a hacer ejercicio, hasta que me mandan a practicar algo. Lo mismo es con la palabra. Estoy consumiendo palabra, me estoy llenando de información. He leído la Biblia 30 veces, conozco 500 versículos de memoria, pero no la vivo, no la practico, no la pongo en acción, no estoy testificando, no estoy compartiendo la palabra de Dios con nadie. Me estoy engordando espiritualmente hablando. Necesito ser un hacedor y no solamente estar oyendo y oyendo cada domingo y cada semana y estar leyendo y no hago nada con esta palabra. La respuesta a la pregunta que hicimos, ¿qué hago con toda información? Es ponerla en práctica, ponerla en acción esta palabra. Este libro no es un libro de inspiración, mi hermano. Claro, por supuesto, no me malinterpretes, por supuesto que sirve para ayudarnos, para animarnos, si tú lo quieres, pero no es para inspirarnos, esto es para vivirlo. Ahora que vivimos en medio de estas crisis, nos andamos enviando versículos y está bien, qué bueno que lo haces, es mejor que le envíes eso a que estemos enviando videos chistosos que muchas veces no nos edifican. Envíale un mensaje de la palabra de Dios, envíale un versículo, una oración a alguien, perfecto. Pero sabes una cosa, déjame darte un consejo. Si yo voy a enviar un versículo de la palabra de Dios, primeramente debo de creerlo. Si yo le estoy enviando un versículo a alguien acerca de la fe en estos momentos, ten fe, es porque yo tengo fe. Entonces tengo que creer ese versículo, no es solamente para enviárselo a la persona y que ella se inspire. Tengo que creerlo yo primeramente. Número 2, tengo que entender el versículo que estoy utilizando para animar a alguien, para motivar a alguien, o si tú lo quieres para inspirar a alguien. Número 1, tengo que creerlo. 2, tengo que entenderlo. ¿Y sabes qué? Que quizás sea todavía más importante, tengo que vivirlo, tengo que practicarlo. Es algo que estoy convencido que lo estoy haciendo. Yo no comparto la palabra de Dios de algo que todavía me cuesta trabajo hacer o que no lo esté poniendo en práctica. Quiero compartir cosas que yo las esté practicando, que yo las esté viviendo, que sean parte de mi vida. Y esto es importante porque me está diciendo que no solamente oiga, que ponga en acción lo que estoy escuchando. Es un libro vivo, es un libro de acción. Dios nos está demandando que pongamos en acción, que pongamos nuestros talentos y nuestras capacidades, que realmente se vea el fruto, que realmente se vea la transformación en nuestras vidas conforme pasan los días, las semanas, los meses, los años. Que no nos quedemos solamente viviendo toda la vida con la misma costumbre, con la misma tradición que hacemos todos los años y lo mismo, y no hay cambio en mi vida y sigo siendo el mismo y sigo hablando de mi religión y de cómo yo creo en Dios, pero no hay ningún cambio ni transformación en mi vida. ¿Por qué? Porque no soy hacedor. La mejor práctica o la mejor manera de aprender y de crecer es practicando, es poniendo en práctica, haciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Esa es la mejor manera de aprender. Y esa es la clave de lo que estamos diciendo. Todo lo que hemos hablado los otros domingos o lo que hablemos en los miércoles, es importante que lo entiendas, es importante que lo puedas creer o que lo aceptes porque viene de Dios y de su palabra, pero todavía más importante que lo atesore y que lo viva. Y después que lo comparta, porque estoy convencido de que esto es real y verdadero y es vivo, pero tengo que hacerlo constantemente. La palabra de Dios está llena de verbos, es decir, de acción, de hacer, de creer, de orar, de servir, de trabajar. Todo es acción, todo nos demanda acción, nos dio mandamientos para obedecerlos, para practicarlos. Pero aquí prefiero no escuchar. La gran ventaja que tenemos en este medio es que si estoy escuchando algo que no me gusta, rápidamente stop y le cambio al siguiente hasta que escuche a alguien que me gusta. Hasta que escuche a alguien que me diga realmente lo que a mí me gusta y lo que yo quiero escuchar, no lo que otros me están diciendo que debo de hacer. Y no necesariamente lo que yo te diga que tengas que hacer, es lo que Dios dice en su palabra que tienes que hacer. Y te está mandando y te está diciendo que tienes que practicar, que tienes que ser un hacedor. Párale de oír. Todo lo que oyes la semana del internet y de los videos y todo eso está muy bien. Imagínate el tiempo, mi teléfono, y a lo mejor tu teléfono, tengo mi teléfono y tengo una
tableta, le dices tú, un iPad, y cada semana me manda un aviso para decirme cuánto tiempo en promedio he utilizado ya sea mi teléfono o la tableta por día. Es decir, me dice, has utilizado tu tableta, tu teléfono 3 horas por día, no por semana, por día. Me pongo a pensar yo si fuera así también con Dios y que Dios me mandara una señal cada semana y me dijera, Carlos, en esta semana has pasado oyendo, recibiendo la palabra y practicando la palabra de Dios 3 horas cada día. Dios mío, seríamos sumamente fuertes en nuestra fe. Seríamos unos cristianos de fe, unos cristianos de oración, unos cristianos de lectura, unos cristianos que estaríamos testificando. Y generalmente lo que dedicamos son nuestros 5, 10, 15, 20 minutos al día, máximo, media hora, 1 hora, quizá algunos. Pero en promedio el tiempo que dedicamos a Dios y a todo lo que es de Dios es mínimo. Y tú que nos escuchas, no me dejarás mentir, no importando cuál sea tu denominación o tu religión o como le quieras llamar, si te das cuenta el tiempo que inviertes y que dedicamos en Dios es mínimo, es prácticamente nada comparado al tiempo que dedicamos a los medios del Internet, Facebook o YouTube o Instagram o todo lo que nos ofrece aquí a través de este medio y ve cuánto tiempo. Yo me hago la pregunta y digo, ¿qué pasaría que el Señor Jesucristo tuviera su página de Facebook, su página de Instagram? ¿Cuántos seguidores tendría? ¿Cuántas personas verdaderamente quisieran ser sus amigos de Él? Inmediatamente llamarle una petición y decirle, quiero ser tu amigo, quiero oírte, quiero escucharte. Así como te narré la historia del libro de Marcos, que la gente oyó que el Señor estaba en casa e inmediatamente corrieron porque querían oír lo que Él hablaba. Yo me pregunto, y estoy casi convencido que con todo y el que Él tuviera su página así, estaríamos escuchando y siguiendo a mucha gente más que no nos bendice y que no nos edifica y que no nos beneficia. ¿Y todo por qué? Porque no somos hacedores, solo somos oidores de la palabra. Déjame leerte rápidamente en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Del capítulo 5 a este capítulo 7, el Señor está predicando lo que es el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, se conoce. Y está predicando una gran enseñanza, habla del adulterio, habla del divorcio, habla de juzgar a los demás, habla de tesoros en el cielo, habla de la oración, habla del afán y de la ansiedad, de una gran cantidad de cosas nos va hablando. Y al terminar la predicación, después de 2 capítulos, llega aquí al capítulo 7, versículo 24 y dice así, cualquiera pues, es decir, cualquier persona de ustedes que está de aquel lado escuchando, que me oye estas palabras, esta palabra de Dios, esta palabra de la Escritura y las hace, lo compararé a un hombre que dice prudente, que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero ¿qué dice? Escuchó, recibió la palabra de Dios y después la hizo, la puso en práctica. Se hizo un hacedor de la palabra, es un hombre prudente que está construyendo algo sólido. Vienen las pruebas, vienen las tribulaciones, vienen las tentaciones, pero como estoy sólido en la palabra de Dios, le puedo hacer frente a la crisis que estamos viviendo. Esta crisis o te va a fortalecer o te va a debilitar, cualquiera de las dos. Pero si estás en la palabra, si estás practicando, si estás escuchando, si estás meditando, si estás orando, si estás buscando de Dios, vamos a salir fuertes de esta crisis. ¿Por qué? Porque soy el hombre prudente que escucho, que estoy atento, que necesito y practico la palabra de Dios. Después dice en el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos
Y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y hace el énfasis de lo que pasó, fue grande la ruina. Y la diferencia entre un hombre y el otro, ¿cuál fue? Los dos oyeron, los dos recibieron. La gran diferencia fue que uno hizo, uno puso en práctica. Escucha la palabra, dijo el Señor, y las hace. Es un hombre prudente. Escucha la palabra y no la pone en práctica, dice, es un insensato. Y la diferencia está en ¿qué? En practicarla, en vivirla constantemente, en practicarla, vivirla y que se desarrolle en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir. Y entonces me fortalezco. Y soy un hombre prudente, dice aquí el Señor en su palabra. Importante lo que estamos diciendo, importante lo que te dice Dios en esta hora, en este día. Van a venir las pruebas, todos pasamos por esas pruebas, tribulaciones y necesidades, absolutamente todos. Y la diferencia, la gran diferencia basado en lo que dice el Señor al terminar ese capítulo 7 del libro de Mateo, la gran diferencia fue el ser hacedor de la palabra. El poner en práctica todo lo que Él enseñó, todas las enseñanzas, fue la gran diferencia. Mi fe está fuerte porque practico. Viene todo eso y resisto porque estoy cimentado en la roca que es Jesucristo. El otro estaba cimentado en la arena y la destrucción fue grande. Y todo por no hacer, no practicar la palabra de Dios. Estamos sobre el tiempo, queremos ya terminar aquí. Fíjate muy bien, versículos 23 y 24. Regresamos al libro de Santiago, por favor, capítulo 1, versículo 23, 24. Dice así: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ya no tengo el tiempo para explicarte la ilustración en el espejo de que nos vemos. El punto que está haciendo aquí el escritor, la enseñanza que quiere transmitir el escritor, el motivo es decirte que cuando tú no practicas la palabra de Dios, escuchas la palabra de Dios, inmediatamente te vas y no la estudias y no la practicas y no la vives. ¿Qué sucede? La olvido. La gran mayoría de nosotros, cuando es domingo y cuando están las iglesias abiertas, todavía no llegamos al servicio, todavía no llegamos al culto, como le decimos, a escuchar la palabra de Dios, a darle adoración a Dios, pero ya tenemos planes de lo que haremos después. Voy a escuchar la palabra de Dios también hoy domingo de nuestra iglesia, de nuestro pastor, pero ya tengo planes de qué es lo que voy a hacer. Inmediatamente terminando el mensaje, ya tengo planes y todos tenemos eso, de qué es lo que vamos a hacer. Dice que inmediatamente nos vamos, por eso en la parábola del sembrador vimos, ¿verdad? Que cae la palabra ahí a la orillita y llega el enemigo y la arrebata, la palabra que fue implantada. Como no hay raíz, como no hay alimento, rápidamente es arrebatada porque tengo otras cosas que hacer. Y así es lo que nos dice aquí. Él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era, olvida su rostro, es decir, olvida la palabra. Porque soy solamente oidor y no hacedor. Rápidamente se dice, fíjate muy bien, con esto vamos a terminar. Se dice que después de un día olvidamos el 50% de lo que hemos escuchado o de lo que hemos leído. 2 días después recordamos solamente el 30% de lo que hemos oído o leído. 2 días después, es decir, ya olvidamos el 70%. 7 días después, solamente recordamos el 3%. Es decir, en este domingo, tú podrías recordar solamente máximo el 3% de lo que predicamos el domingo anterior. ¿Sí? Olvidamos el 50% en un día, olvidamos prácticamente el 70% en 2 días, y olvidamos el 97% en una semana. ¿Por qué? Porque no repasamos, porque no estudiamos y, más importante, porque no ponemos en práctica lo que hemos escuchado. Tenemos que repasar y tenemos que practicar, si no la enseñanza rápidamente se desvanece. Hay muchos que escriben, toman notas
para poder ir y después con calma volver a meditar. Hay algunos que escuchan y van a volver a abrir la Biblia y van a decir, a ver si es cierto lo que está diciendo. Vamos a compararlo con la palabra de Dios, vamos a meditar cuál es la enseñanza. Pero la gran mayoría escuchamos ahorita, volvemos a lo que te dije al principio, me gusta el predicador, me gusta el pastor, decimos, ay, qué bonito habla, qué bonito se expresa, y después todo lo que fue la palabra se me olvidó. ¿Por qué? Porque inmediatamente la olvidé. En lugar de inmediatamente practicarla, la dejo y me voy a mis afanes de cada día. Entonces, dos factores importantes es el aprendizaje. Aprendo, retengo, atesoro, medito, repaso y después practico la repetición. ¿Sí? Salir y si quiero orar, bueno, pues vamos a orar poco a poco. Quiero leer, vamos a leer. Quiero salir y practicar mi vida como cristiano, pues voy a salir y compartir, que voy a dar testimonio, que haya fruto en mi vida, cuáles son los cambios, cómo voy a mejorar como padre, como esposo, como hijo, como hermano, como cristiano, qué son las cosas que hay que hacer. La palabra de Dios, ponerla en práctica. ¿Por qué los deportistas profesionales tienen que estar practicando y practicando y practicando? Antes de iniciar la temporada están practicando. Están en temporada y siguen practicando entre un juego y el otro. ¿Por qué todavía van a practicar después de tantos años de hacer lo mismo? Porque todavía quieren mejorar, porque todavía quieren superarse, porque quieren vencer al rival que se van a enfrentar, porque quieren ser mejores individualmente y como equipo. Lo mismo es para nosotros. Nos vamos, como dice el versículo, y olvidamos nuestro rostro, olvidamos lo que hemos escuchado. ¿Por qué? Porque no practicamos. Porque no estamos toda la semana, de domingo a domingo, practicando, porque también tenemos un enemigo que nos quiere derrotar. Y la única manera de resistirlo es a través de la presencia de Dios y con la palabra como protección. La enseñanza final de todo lo que hemos hablado, lo importante de todo lo que hemos mencionado es, tienes que escuchar y tienes que ser hacedor de la palabra. De otra manera, lo único que estás haciendo es engañándote a ti mismo. Estamos jugando al creyente. Ese es el mensaje, ese es el punto más importante que debes de retener. Si el 3% de todo lo que hemos hablado en esta hora, en estos minutos, vas a retener solamente el 3%, retén esto, quédate con esto en tu corazón, en tu mente y en tu ser. Ya no voy a repetir todo lo que mencioné anteriormente. Lee por favor Santiago capítulo 1 versículo 19 al 24. Lee Mateo capítulo 7 versículo 24 al 27. Lee esos pasajes de la palabra de Dios. Pero si hay algo que deseo que retengas en este día, has escuchado por 45 minutos la palabra de Dios, lo más importante, si alguien te pregunta, ¿qué aprendiste? Nada más diles esto, ¿qué enseñó? ¿Qué predicó? ¿De qué habló el hermano Carlos? Diles, de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque me estoy engañando a mí mismo. Esa es la única enseñanza que al final del día quiero que te lleves. Que Dios te bendiga. Y que a través del poder del Espíritu Santo trabaje en tu corazón y verdaderamente nos convirtamos en practicantes de este bendito libro, la palabra de Dios, que su mensaje te puede guiar ¿a quién? Al Salvador. Dios te bendiga, gracias por acompañarnos, te invitamos el próximo miércoles que estés con nosotros a seguir escuchando del libro de Proverbios, pero Dios te bendiga y después de escuchar esto, por favor, practica lo que escuchas. Seamos hacedores de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga donde quiera que estés, que nos hayas escuchado. Te mandamos saludos. Que Dios te bendiga y que Dios te proteja y que Dios llegue hasta tu corazón con su bendita palabra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, en este momento por la oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra, de abrir este libro sagrado y de poderlo compartir con nuestros amigos, con nuestras familias, Señor. Te rogamos a través del poder y la presencia del Espíritu Santo que trabajes en nuestro corazón, que nos redargullas de tal manera, Señor, que verdaderamente vivamos, constantemente practiquemos tu palabra, que seamos un testimonio vivo de la manera que tú eres un Dios vivo y leemos y creemos en una palabra viva que nos demanda acción. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, Señor, llega a nuestros corazones y que dejemos de ser solamente oidores olvidadizos
y que pongamos en práctica, que vivamos, que seamos hacedores de este libro sagrado que nos puede dirigir al Salvador que es Cristo. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, oramos a ti y te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga donde quiera que nos escuche. Le mandamos saludos, bendiciones. Nos estamos escuchando y nos estamos viendo el próximo miércoles, si Dios lo permite. Bendiciones, Dios lo bendiga. Hasta el miércoles. Gracias por acompañarnos.